Hola, buenos días hermanos y hermanas, bendiciones, que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Hoy es un día para aquí, muy espléndido, con un calor grande, un día muy bonito. Entonces, hoy viernes, ya a las puertas del fin de semana, para aquellas personas que en estos calores de verano estén pensando cogerse a las playas, procurar siempre el cuidado del coche, el cuidado sobre todo al volante, porque no es solo la vida de uno la que se juega, sino las personas que van dentro de ese coche también van incluidas dentro de ese paquete. Oremos siempre para que sobre todo en esta temporada de verano que utilizamos más los coches, que la conciencia de cada uno, el alma de cada uno sea consciente de lo que hace y procurar, si coge el coche, nunca beber alcohol. Es importante. Bendiciones. Vamos a iniciar el día de hoy. Lectura del viernes 14 de junio del 2019. Primera lectura. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Capítulo 4, versículos del 7 al 15. Hermanos, el mismo Dios que dijo brille la luz en medio de las tinieblas, es el que ha hecho brillar su luz en nuestros corazones, para dar a conocer el resplandor de la gloria de Dios, que se manifiesta en el rostro de Cristo. Pero llevamos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que esta fuerza tan extraordinaria proviene de Dios y no de nosotros mismos. Por eso sufrimos toda clase de pruebas, pero no nos angustiamos. Nos abruman las preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos vemos perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no vencidos. Llevamos siempre y por todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo, para que en este mismo cuerpo se manifieste también la vida de Jesús. Nuestra vida es un continuo estar expuestos a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De modo que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Y como poseemos el mismo espíritu de fe que se expresa en aquel texto de la Escritura, creo, por eso hablo también, nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos colocará a su lado con ustedes. Y todo esto es para bien de ustedes, de manera que al extenderse la gracia a más y más personas, se multiplique la acción de gracias para la gloria de Dios. Palabra de Dios. Amén. Salmo responsorial dice, Salmo 115. Invocaré, Señor, tu nombre. Aún abrumado de desgracia, siempre confía en el Señor. Aun cuando mi aflicción pesaba, los hombres son unos mentirosos. Invocaré, Señor, tu nombre. A los ojos del Señor eres muy penoso. Que mueran sus amigos de la muerte, Señor, me has librado. A mí, tu esclavo, hijo de tu esclava, invocaré, Señor, tu nombre. Te ofreceré con gratitud un sacrificio, invocaré tu nombre, cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo, invocaré, Señor, tu nombre. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
capítulo 5, versículos del 27 al 32. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no cometerás adulterio, pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar del castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no todo el que sea arrojado al lugar del castigo. También se dijo antes: el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio, pero no les digo que el que se divorcia, salvo en caso de que viva en unión ilegítima, exponen a su mujer al adulterio, y el que se casa con una divorciada comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy está exponiendo, igual como hemos visto ayer en las Sagradas Escrituras, que vamos a leer, vamos a seguir leyendo las leyes de Dios que se le dijo a Moisés. Esto es más o menos una continuación que dice Jesucristo en el Evangelio, sobre todo con el adulterio. El adulterio no es, aquí se habla a la mujer, pero no solo es el hombre a la mujer, también la mujer al hombre. Todo un deseo pecaminoso hacia otra persona que ya está comprometida, está casada. Cuando uno está casado en sí mismo, comete pecado a los ojos de Dios. Es mejor arrancarse el ojo, quedarse sin el ojo, pero no ir todo el cuerpo al foso de fuego. Seamos conscientes de ese amor de Cristo, de nuestro Señor. Es importante sentir que estas personas que dicen el que se casa con adulterio, con una mujer ya divorciada, porque es divorciada a los ojos del hombre, no divorciada a los ojos de Dios. Pedir la anulación matrimonial en ese caso. Pero una mujer que se casa o que tiene relaciones a los ojos de Dios con otra persona, comete el mismo adulterio. Comete el mismo adulterio que ella comete. Aunque una persona esté soltera y esa persona soltera se compromete con una mujer divorciada. Esa mujer divorciada tiene que pedir la anulación. Seamos conscientes de que el amor en Cristo nuestro Señor, hay unas leyes que Dios nos hace cumplir, nos obliga para no cometer pecado, y ese pecado es obligatorio, pues si queremos estar unidos en Cristo nuestro Señor. En la primera lectura yo lo dice perfectamente. El mismo Dios que dijo: brille la luz en medio de las tinieblas. La luz en medio de las tinieblas es su Hijo Jesucristo. Antes de la venida de Jesucristo, toda la humanidad estaba en pecado. En pecado original. Toda la humanidad estaba en oscuridad. El nacimiento de Jesucristo, nuestro Señor, es la luz en medio de toda esa tiniebla. Es importante esa reflexión. Reflexionemos en ese sentido. Pero llevamos, dice,
pero llevamos este tesoro en las vasijas de barro, dice. Dice, brille la luz en medio de las tinieblas. Es el que ha hecho brillar su luz en nuestros corazones para dar a conocer el resplandor de la gloria de Dios, que se manifiesta en el rostro de Cristo. Pero llevamos ese tesoro en vasijas de barro para que se vea que esta fuerza está extraordinaria por viene de Dios y no de nosotros mismos. La Eucaristía, sobre todo en los tiempos antiguos, en los tiempos de los primeros cristianos, iba el pan en vasijas de barro preparadas, y la patena eran unas vasijas de barro, no eran metálicas como soy, ¿no? Eran vasijas de barro, y ahí iba la forma, el pan consagrado ya en cuerpo de Cristo. Y es cuando mostramos al comer ese pan que la fuerza no viene de nosotros, viene de Dios a través de su Hijo y a través del Espíritu Santo. Ahí es cuando demostramos lo que en verdad somos y deseamos ser siempre, hijos de Dios. Por eso dice, por eso sufrimos toda clase de pruebas, pero no nos angustiamos, nos abruman las preocupaciones, pero no nos desesperamos, pero nos vemos perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no vencidos. En la vida de todo cristiano nos salen en el camino muchas pruebas, muchas dificultades, pero no le decimos al Señor, aparta esas dificultades, esas tentaciones, esos tropiezos, apártalo, no, dame fuerza para superarlos, dame valentía, y es lo que tenemos que hacer todos, dame fortaleza, luz, espíritu en mí para poder saltar y atravesar todas esas dificultades y llegar al final más fuerte en fe, en amor y en caridad y en humildad hacia ti, mi Señor. Eso es importante que debemos comprender todo cristiano católico. Llevamos siempre por todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo, para que en este mismo cuerpo se manifieste también la vida de Jesús. Nuestra vida es un continuo estar expuestos a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de modo que la muerte actúa en nosotros y ustedes la vida. Está explicando perfectamente que nosotros como cuerpo físico, el cuerpo físico muere, pero también lo dice en el libro del Apocalipsis, los muertos serán llamados y nos uniremos todos en el cielo. Ahí es importante sentir a Cristo nuestro Señor, porque el cuerpo muere, pero también llevamos la vida, el Espíritu Santo habita en nosotros, y al comer el cuerpo de Cristo, al comer su carne, al beber su sangre, también somos llamados a la vida. Por eso dice en las Sagradas Escrituras de hoy, en la primera lectura, y ustedes la vida. Y somos llamados a esa vida al comer el cuerpo de Cristo. Si el que no come, ya se lo dice el capítulo 6 del libro de San Juan, el que no come su carne y el que no bebe su sangre no tendrá vida eterna. Tengamos que beber su sangre, beber su carne y comer su carne para tener esa vida eterna. Podremos tener todo el amor del mundo, seamos todos, pero ahí dependeremos más de la misericordia de nuestro Señor, pero habremos cometido por muchas cosas y sobre todo algunos pecados por no cumplir todas las Escrituras. Yo me acuerdo, y el día de ayer hablamos de cuando Jesucristo en la cruz dan de beber una esponja de vinagre. Dice, ahora se ha cumplido todo lo que estaba escrito, ahora se ha cumplido la Sagrada Escritura hasta en ese momento. Él no estaba para no cumplir lo que mandaban los profetas, estaba para cumplir, para dar santidad a lo que habían dicho los profetas, porque no lo habían dicho los profetas, lo había dicho el Padre.
y él tenía que cumplir el mandato del Padre que había dicho a través de los profetas. Seamos unidos dentro de ese amor en Cristo, porque es infinito, es infinito. La misericordia que tiene el Señor en nosotros es infinita, y el amor también. Y Él sufre y llora cuando nos apartamos del camino, pero también hace un gran festín cuando nos reconocemos nuestros pecados y volvemos al camino. Ahí es cuando oramos y siempre deseamos nunca apartarnos del camino del Señor. Es importante eso siempre. Sobre todo el Salmo de hoy, el 115, lo dice muy claramente. Invocaré, Señor, tu nombre siempre. Todo católico debe invocar el nombre del Señor. Siempre tiene que invocar. Yo soy cristiano católico, yo soy católico. Yo sigo a Cristo, yo soy unido en Cristo. Y debo seguir siempre a Cristo nuestro Señor. ¿Y cómo lo sigo? Con mis obras, con mis obras, ayudando a todas las necesitadas, ayudando a la iglesia fundada por Cristo nuestro Señor, cumpliendo los mandamientos de la ley de Dios y digamos, sirviendo el Evangelio como guía, como camino y guía para llegar al Padre a través del Hijo. Porque lo que está escrito sobre todo en el Nuevo Testamento, está escrito por los apóstoles, pero está escrito, es palabra de Dios. Y nos marca el camino para llegar al Padre. Ese es el camino más claro que hay. No hay surcos, no hay giros, no hay curvas, no hay bajadas, no hay grandes puestas, no. Hay solo rectas. Siempre es una sola recta. Y no tenemos por qué desviarnos de esa recta. Esa recta nos la marca el Señor. Y esa es la que tenemos que seguir siempre y eternamente por todo. Bueno, vamos a ahora seguir con las Sagradas Escrituras, la Biblia, en el capítulo 22. El Señor habló el capítulo 22 del libro del Levítico. El Señor habló a Moisés: di a Aarón y a sus hijos que se santifiquen con cosas santas de los israelitas y no profanen mi santo nombre. Yo, el Señor, diles: cualquier descendiente que se acerque en estado de impureza a las ofrendas santas consagradas al Señor por los israelitas serán extirpados de mi presencia, yo el Señor. Ningún descendiente de Aarón que tenga lepra o derrame semen podrá comer de las cosas santas antes de su purificación. El que haya tocado un objeto contaminado por contacto con un cadáver, el que haya tenido derrame de semen, el que haya tocado animal u hombre impuros, contrayendo su misma impureza, el que haya tenido alguno de estos contactos será impuro hasta la tarde, no para comer de las cosas santas, si primero no ha lavado su cuerpo con agua. Después de la puesta del sol será puro y podrá comer de las cosas consagradas, porque son su comida. No comerá carne de la bestia muerta o despedazada por una fiera, pues contraría impureza. Yo, el Señor, que guarden todas mis prescripciones, que no sea que alguna de ellas incurran en culpa y tengan que morir por haberles profanado. Yo, el Señor,
con los sacrificios. Los laicos. Ningún laico comerá las cosas santas, ni el huésped del sacerdote, ni el siervo mercenario comerá las cosas santas. En cambio, podrá comerlas el siervo comprado con dinero por el sacerdote, exactamente como el que ha nacido en casa, pues los dos comen su propio alimento. La hija de un sacerdote casada con un extraño no podrá comer las cosas santas, pero si es viuda o divorciada y no tiene hijos y vuelve a casa de su padre, como estaba durante la juventud, podrá comer el alimento de su padre, pero ningún extraño lo podrá comer. Si uno come por inadvertencia una cosa santa, restituirá al sacerdote su valor más una quinta parte. Los laicos no profanarán las cosas santas que hayan ofrecido los israelitas al Señor. De otra manera, cargaría sobre ellos una falta que exigiría reparación, pues yo soy el Señor que santifico sus ofrendas. Los animales sacrificados. El Señor habló a Moisés: di a Aarón y a sus hijos y a todos los israelitas: cuando un israelita o un extranjero residente quiera hacer una ofrenda voluntaria, para que sea aceptada deberá presentar un animal macho sin defectos, vacuno, ovino, macho sin defectos, vacuno, ovino o caprino. No ofrecéis animal defectuoso, pues no sería aceptado. De la misma manera, si uno ofrece al Señor ganado mayor o menor en sacrificio de reconciliación, será un cumplimiento de un voto. Sea como ofrenda voluntaria, la víctima, para que sea aceptada, ha de ser perfecta y sin defecto. Nunca ofreceréis al Señor animal ciego, cojo, mutilado, ulcerado, sarnoso o herpético, como ofrendas para ser quemadas sobre el altar honor del Señor. Podrás presentar en calidad de ofrenda voluntaria ganado mayor o menor con miembros atrofiados o deformes, pero tales víctimas no serían aceptadas. Incumplimiento de un voto. No ofrezcáis al Señor animal que tenga los testículos aplastados, hundidos, cortados o arrancados. Tales como ofrendas las haréis en vuestra tierra, ni las aceptaréis tampoco de manera de un extranjero, para ofrecerlas en alimento a vuestro Dios, que están deformes y taradas y no serían aceptadas. El Señor habló a Moisés: cuando nace un becerro, un cordero o un cabrito, estarán 7 días con su madre. A partir del día 8 podrán ser aceptados como ofrenda quemadas en el honor del Señor. No inmolaréis en el mismo día ganado mayor o menor con sus crías. Cuando ofrezcáis al Señor un sacrificio de acción de gracias, lo haréis de manera que sea aceptado. La víctima será comida el mismo día, sin dejar nada para el día siguiente. Yo, el Señor. Guardar mis mandamientos y ponerlos en práctica. Yo, el Señor. No profanaréis mi santo nombre, para que sea yo santificado en medio de los israelitas. Yo, el Señor, que os santifico, ya os he sacado de Egipto para ser vuestro Dios, yo, el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es importante, estas son, sobre todo en los tiempos los judíos, que
estaban con Moisés en medio del desierto, que tenían unas costumbres muy... El Señor le marcaba las leyes que tenían que seguir, las purezas de la gente laica, de la gente del resto de los israelitas, de lo que tenía que hacer el sacerdote para las ofrendas que tenían y para pedir el perdón de sus pecados. Porque tener en cuenta que era el único pueblo elegido por Dios que podía pedir el perdón de los pecados, porque era el pueblo salvado de Egipto, porque era la oscuridad y solo había una luz, la luz de Dios, y la luz de Dios estaba en el pueblo elegido por Dios. Fue cuando la salvación no solo tenía que ser al pueblo de Israel, tenía que ser a todos los pueblos de la tierra. Es cuando el verbo de Dios se hizo hombre, y ese verbo de Dios que se hizo hombre y con su muerte ya quedó todos esos sacrificios que hacía el pueblo de Israel para esos perdones todos los días. Ya quedó ese pecado original que tenía toda esa oscuridad que brotaba en todos los pueblos de la tierra, quedó perdonada, quedó limpiada, quedó purificada. Y es cuando a partir de ahí las ofrendas que en el cuerpo, es a partir de ahí cuando las ofrendas que damos a nuestro Señor Dios es la ofrenda del cuerpo y la sangre, a través de la Eucaristía, que convertimos ese pan y ese vino en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, que la paz de Dios esté con todos ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo y que descansen. Bendiciones.